Amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Es un gusto para mí comunicarme con ustedes a través de este medio. Quiero que comencemos nuestra clase de hoy orando al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por permitirnos comunicarnos a través de este medio y continuar la obra que tú nos has encomendado. Queremos que nos asistas y nos bendigas y nos guíes por tu buen espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados, la semana anterior estábamos hablando, ya introduciéndonos al tema que nos compete en nuestro curso. Estuvimos hablando acerca de la clasificación de los libros del Nuevo Testamento y estuvimos hablando acerca de la clasificación de los libros del Nuevo Testamento por su contenido, por sus autores y por la cronología. En el día de hoy vamos a estar hablando de Jesús y los evangelios. Los evangelios narran la historia de Jesucristo y contienen un registro fascinante de su vida. Están llenos de nombres de personas y lugares y describen eventos dramáticos y significativos de la vida de Jesucristo. En su sabiduría, Dios nos proveyó no una, sino 4 narraciones. Y estas 4 narraciones revisten una gran importancia para todos quienes nos acercamos a la palabra de Dios y esa importancia vamos a comentarla en este momento. Hay varias cosas por las cuales es importante o varios beneficios que tenemos por tener o por encontrar en la palabra de Dios 4 relatos de los evangelios. Y uno de ellos que cada uno de los evangelios llama la atención de un grupo de personas en particular. Es decir, cada uno de ellos se enfoca en diferentes clases de personas y cada uno enfatiza diferentes aspectos de la vida de Jesucristo. Así pues, tenemos que Mateo, por ejemplo, recalca el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en la vida de Jesucristo. Él hace hincapié o menciona reiteradamente textos del Antiguo Testamento especialmente que son proféticos y que tienen cumplimiento en la vida de Jesús. ¿Cómo comienza el libro de Mateo? Yo creo que cada uno de ustedes lo sabe y es con una genealogía, la genealogía de Jesús. Que para los judíos es importante, pues ellos estaban particularmente interesados en el linaje. Entonces vemos aquí a Mateo en su libro que dirige su texto a los judíos y a los judíos cristianos, porque escribió a esa audiencia. El propósito de él era presentar o mostrar mediante la genealogía y la continua alusión a los textos del Antiguo Testamento, especialmente las profecías, que Jesús, o en Jesús se cumplía esa profecía, pero que Jesús mismo era el Mesías largamente esperado por los judíos y que por ende debían creer en él. El énfasis de Mateo está sobre Jesús como el hijo de David, como el rey prometido por Dios. Se sentaría en el trono de David. Entonces vemos allí a Mateo haciendo énfasis en este aspecto. Sin embargo, el libro de Marcos, escrito por Marcos, un sobrino de Bernabé, lo cual encontramos en Colosenses 4:10 confirmándolo, fue un testigo ocular de los eventos de la vida de Jesucristo, es decir, no es uno de los discípulos, no es uno de los apóstoles, sin embargo, él fue testigo ocular de los acontecimientos que narra. Era amigo del apóstol Pedro y escribió para una audiencia gentil, especialmente para los romanos. Esto se nota porque no incluye en sus textos profecías del Antiguo Testamento, textos del Antiguo Testamento, tampoco manifiesta genealogías, tampoco menciona las controversias que tuvo Jesús reiteradamente con los judíos. Y Marcos, él se enfoca y enfatiza más que todo en las acciones de Jesús, en el ministerio de Jesús, en las obras que Jesús realizaba
Y algo interesante es que muestra a Jesús como el siervo sufriente, como el que vino a la tierra a servir. Y hay un texto muy lindo en Marcos 10:45 en donde se dice que Jesús vino no para ser servido, sino para servir. Entonces, de esa manera Marcos muestra a Jesús y se concentra en el ministerio dinámico y activo de Jesús, no tanto en las enseñanzas. Entonces, por eso encontramos en Marcos, Jesús está en este lugar, Jesús está en aquel lugar, y Jesús hizo esto, Jesús hizo aquello. Y más no se enfoca directamente en lo que él enseñó. Prácticamente se puede decir que Marcos es como una biografía del siervo de Dios y salvador del mundo. Tenemos también, en cuanto a Lucas, el evangelista Lucas es un médico. La palabra lo titula o lo menciona como el médico amado, compañero del apóstol Pablo. Es el único gentil entre el grupo de los escritores del Nuevo Testamento. En su tiempo, y hoy nosotros también, fue conocido y es conocido hoy como un escritor y como un historiador, y muy famoso, por cierto. Y él declara que escribió el libro con una intención, y creo que lo leamos en Lucas 1, del 1 al 4, en donde él enfoca la escritura de su libro hacia un aspecto. Y voy a leerlo, está en Lucas 1, versículos del 1 al 4. Dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio las vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Como él escribió para beneficio de Teófilo, que era un gentil de alto rango en ese tiempo, su evangelio fue redactado para una audiencia gentil, y su intención es mostrar que la fe cristiana está basada en evidencias históricamente confiables y verificables. ¿Qué quiere decir esto? Que como historiador y como escritor quiso recopilar en su texto, en el libro de Lucas, la vida de Jesucristo, de tal manera que los datos que se encontraran, que la gente encontrara en su texto, eran verificables y confiables, puesto que él había tomado de primera mano los relatos de las personas que habían sido testigos oculares de la vida y ministerio de Jesucristo. ¿Y cómo muestra Lucas a Jesús? Lo muestra como el Hijo del Hombre. Recuerden que acabo de decir que estaba enfocado a los gentiles, pero no les dije a qué grupo de gentiles. Los gentiles eran todos aquellos que no hacían parte del pueblo judío. Los romanos, los griegos y las otras personas de otras regiones. Entonces, ¿a quiénes se enfocaba él? El libro de Marcos se enfocaba a los romanos, pero Lucas se enfocaba hacia los griegos. Y recuerden que en clases anteriores estuvimos diciendo que los griegos eran unas personas muy sabias, muy cultas, muy inteligentes, muy estudiosos. Entonces, fíjense ustedes que este personaje, Lucas, él muy importante en su época, historiador, escritor, además, se dirige a este grupo de personas, y entonces sus textos son creíbles, son tomados en cuenta, y mostraban una perspectiva de narración que la gente podía entender y aceptar muy fácilmente. Entonces muestra a Lucas a Jesús como el Hijo del Hombre, enfatizando en su humanidad. Recuerden que los griegos eran humanistas, entonces era importante que se les explicara esto, que Jesús es verdadero hombre. Recuerden que nuestra doctrina
o la doctrina que nosotros creemos y que nosotros enseñamos es que Jesús es verdadero Dios, pero también es verdadero hombre. Y así muestra Jesús, Lucas a Jesús como verdadero hombre. Juan, ahora el libro de Juan, escrito por el apóstol Juan, abarca otra perspectiva y tiene un gran contenido teológico referente a la persona de Jesucristo y el significado de la fe. Habla mucho del significado de la fe. ¿Cómo comienza Juan su escrito? Juan no se limita a la genealogía de Jesús como lo hizo Mateo. Él se va mucho tiempo atrás. De hecho, al principio de la creación. ¿Y qué digo? Al principio de la creación, mucho más atrás. Y entonces muestra a Jesús como el inicio y el principio de todas las cosas. Comienza presentando a Cristo antes de haberse hecho hombre como el verbo, como la palabra de Dios. Y tenemos que en Juan 1:1 Juan comienza su escrito diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Comienza mostrando a Jesús como el principio de todas las cosas y que era preexistente a la creación. Y en Juan 1:14, quiero leerlo, dice la palabra que y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Entonces vemos aquí que la palabra se hizo carne y de esa manera Juan lo muestra a sus lectores. Y Juan enfatiza en la deidad de Cristo cuando dice: Él era el verbo. Hace relación entre el verbo, la palabra de Dios, y el Cristo, que son la misma cosa. El Salvador del mundo, lo dice en Juan 4:42. El Hijo de Dios, Señor y Dios, en Juan 20:28. Aquí en este Evangelio Jesús afirma su deidad y encontramos a Juan mencionando textos en primera persona en donde Jesús está hablando y dice de sí mismo y expresa y se denomina a sí mismo como se denominó Jehová Dios Padre en el Antiguo Testamento. Recuerden ese pasaje cuando Moisés le dice a Dios: ¿y cómo me van a creer? ¿Y qué les voy a decir? ¿A nombre de quién voy yo? Entonces Jehová le dice: en nombre mío vas. ¿Y qué vas a decir? Yo soy, me envió. Entonces encontramos aquí en el libro de Juan, Jesús hablando, Juan diciendo en primera persona como si Jesús estuviera hablando, refiriéndose a sí mismo con el mismo término que usó Dios en el Antiguo Testamento, ese término, yo soy. Y encontramos que Jesús dice de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor. Y un texto maravilloso que también dice: antes que Abraham fuera, yo soy, porque ustedes saben pues que para ellos ellos decían ser hijos de Abraham. Entonces Jesús les aclara que antes de que Abraham fuera, él ya existía. Pero también Juan enfatiza en la humanidad de Cristo, igual que lo hace Marcos, igual que lo hace Lucas, y desea mostrar en diferentes ocasiones el error de una secta religiosa de sus días y que también persiste hasta el día de hoy, que son los gnósticos, que no creen en la venida como hombre de Jesucristo. Entonces él hace claridad en este asunto, pero el propósito principal del libro de Juan, él mismo lo expresa al final del capítulo, al final de su libro, y quiero que lo leamos juntos y les voy a dar la oportunidad de que lo busquen en la palabra y leámoslo juntos. Está en Juan 20:30. En Juan 20:30 dice, aclarando Juan el motivo por el cual, o el propósito por el cual él escribió el libro. Dice, versículo 30 y 31. 20, 30, 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos,
las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Para qué fue escrito el libro? Dice Juan. Estas palabras se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Para qué escribió Juan en su libro? Para que creamos que Jesús es el Cristo. Entonces, las personas serias de ese tiempo que buscaban respuestas a grandes interrogantes, recuerden que ya hablamos sobre el contexto donde aparece Jesús en escena y la cantidad de creencias, la cantidad de filosofías, de maneras de vivir, de asumir la vida, la eternidad. Algunos creían, otros no en la eternidad, unos creían y otros no en la resurrección, unos creían y otros no en ángeles, aún en Dios mismo, y le atribuían poderes a otros seres que no eran Dios. Entonces, muy enfocado Juan en aclarar esto: un solo Dios, un solo Cristo, el Hijo de Dios, y dando claridad y respuesta a los interrogantes que habían en este tiempo. Otro de los beneficios, como ya les dije, no solamente el hecho de que hayan 4 evangelios nos ayuda a entender esto, sino que también nos manifiesta otro beneficio, el hecho de tener 4 relatos, y es que en el Antiguo Testamento, y confirmándolo ahora en el Nuevo Testamento también, se dice que toda palabra conste en la boca de 2 o 3 testigos. Y entonces Dios, sabiendo que nosotros necesitamos confirmación y necesitamos asegurarnos de que lo que se está diciendo es cierto, no solamente nos mandó 2 testigos, y ni siquiera 3, sino 4 testigos para confirmar que lo que se estaba diciendo es confiable y era cierto. De esta manera, teniendo diferentes relatos de diferentes personas acerca de la persona y el ministerio de Jesucristo, podemos evaluar con precisión lo que se dijo. Además de que los 4 relatos concuerden en muchos aspectos, pero que también difieran en algunos de ellos, es decir, que algunos incluyan aspectos que no mencionan los otros, pero que muchos de ellos concuerden y que haya como que un estricto desarrollo de los acontecimientos, nos hace pensar y ver y comprobar que no hubo confabulación entre los autores. Si todos los escritos contuvieran la misma información, si todos los escritos tuvieran los mismos detalles, estuvieran escritos de la misma manera, podríamos pensar que los autores se pusieron de acuerdo para escribir la historia. Sin embargo, vemos que se pusieron de acuerdo con anticipación acerca de la historia que iban a contar. Pero vemos aquí, al observar cada uno de los relatos, que aunque no se parecen en muchos lugares, son historias creíbles. Son historias creíbles. Las diferencias entre ellos y entre los detalles nos hace pensar que son verdaderos y confiables. Entonces observamos que los 4 evangelios son selectivos, cada uno utiliza, enfoca su contenido hacia diferentes tipos o grupos de personas. Cada uno cuenta la historia desde un punto de vista de tal manera que sea comprensible para ese grupo de personas. Cada uno selecciona los pasajes que bien les pareció interesante mencionar, y son armoniosos, es decir, que no se contradicen unos de otros. Bien, mis amados, es un gusto para mí haber expresado todas estas cosas, y espero que sea de provecho para ustedes. Recuerden que Jesús es verdadero Dios, verdadero hombre, el Mesías esperado por los judíos, esperado no por nosotros, pero ahora ha llegado este mensaje a nosotros, y para nosotros es nuestro Mesías Salvador, el Hijo de Dios, el único y verdadero Dios.
Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y recuerden que tenemos tareas. La tarea de la semana pasada todavía estoy esperando que me la envíen y en esta ocasión quiero que me hagan un pequeño resumen acerca de lo que trata cada uno de estos evangelios. Es decir, en una frase quizá, en una oración, cuál es el enfoque que cada uno de estos evangelios tiene. Que el Señor les bendiga y les guarde.